Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la tercera conferencia del último día de actividades para celebrar el 10º aniversario del Seminario Permanente de Antropología del Derecho del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. El día de hoy estamos de manteles largos porque estará con nosotros la doctora Jacqueline Garza Plasencia para hablarnos sobre el tema de antropología del derecho y las políticas públicas ante la desaparición de personas. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la doctora. Ella es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco y coordinadora de la línea de investigación Estudios en Derechos Humanos, Seguridad y Justicia en la misma institución. Es doctora en antropología por el CIESAS Ciudad de México, con postdoctorado en ciencia política por el Centro de Estudios de la Metrópoli, vinculado a la Universidad de Sao Paulo y al Centro Brasileño de Análisis y Planeación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y es investigadora asociada del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, FLAT, Sección México. También es coordinadora del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, el cual está organizado por el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, del Colegio de San Luis, el Colegio de Jalisco, el Colegio de Michoacán y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el campo de la antropología política y del derecho se ha enfocado en el estudio de las relaciones sociales, de las relaciones entre sociedad y Estado, la participación social y las políticas públicas. Su agenda de investigación incorpora temas vinculados a las violencias, derechos humanos, desaparición de personas y desigualdad social. Bienvenida, doctora. Mucho gusto en tenerla en estas celebraciones. Como parte de las actividades de esta mañana, está también con nosotros el licenciado Marco Sánchez, de quien también me voy a permitir leer una breve semblanza. Él nos acompañará en esta mañana para hacer la relatoría y recuperar algunas de las principales ideas de esta conferencia. Marco Sánchez Mendoza es licenciado en Estudios Sociales y Gestión Local de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Ha trabajado y colaborado en el Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado de la ENES Morelia. Actualmente está cursando la maestría en Sociología Política del Instituto Mora en la Ciudad de México con un proyecto enfocado en el análisis de la respuesta estatal, específicamente de las fiscalías ante las demandas de las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas. Forma parte del grupo de acompañamiento a familias de personas desaparecidas que pertenece al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Bienvenido, Marco, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, doctora Jacqueline, le recuerdo que tiene 50 minutos para su exposición. Les pido por favor que sus preguntas las escriban en el chat para que al finalizar la presentación de la doctora podamos retomarlas y ella pueda comentarnos algunas ideas para responder a sus inquietudes. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Gómez, por formar parte también de esta celebración, moderar esta sesión. También agradezco, por supuesto, al querido Marco Sánchez, que también forma parte de nuestro grupo de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, GAF, y que también me da mucho gusto ver por acá caras del GAF, a la doctora Edna Bravo, el maestro Héctor también Ortiz forma parte de ello, y ahora voy a hacer también algunas referencias al GAF. Me voy a permitir aquí compartir la pantalla para comenzar esta exposición. Y bueno, pues, ¿cuál es el propósito, el objetivo de esta exposición? Sin duda, para nosotros ha sido en los 3 días de trabajo extender el diálogo de lo que significa para el Seminario Permanente de Antropología del Derecho tener una agenda de investigación. Ya de alguna manera lo vimos con el caso de Irene, sobre una temática en particular que fue adolescentes en conflicto con la ley. Luego vino Mónica para explicarnos los peritajes en casos de violencias de género. Y bueno, atendiendo a este espíritu de compartir nuestro trabajo a lo largo de ya estos más de 10 años, en mi caso casi 14 dedicada al estudio de esta grave problemática que es la desaparición de personas, pues decidí justo en esta charla con ustedes hablarles de la
desaparición de personas desde este punto de vista, la antropología del derecho y las políticas públicas. Por supuesto que esta no es una empresa fácil, dado que estamos hablando de 3 disciplinas que se vinculan y que a veces resulta sumamente complejo tratar de explicar la antropología por un lado, la política por el otro y el derecho, pero que al final del día pues son enfoques que nos permiten aproximarnos a estos problemas complejos, ¿no? Como también se les conoce, o los wiki problems, los problemas que son sumamente difíciles de explicar y que nos han llevado a una crisis no solamente de inseguridad y violencia, sino también humanitaria, y eso es lo que voy a tratar de explicarles a lo largo de esta sesión. Todo esto, pues, como les decía, es el trabajo de investigación académica, pero también de algunas de las experiencias que recupero del grupo de trabajo, ¿no? Del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, particularmente del de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, y que, bueno, algunos de los integrantes acá ya han participado o bien participarán posteriormente. En mi caso, realmente, pues, he venido desarrollando algunos temas en distintos momentos, pero bueno, voy a plantearles más o menos algunas de estas ideas que he venido desarrollando en distintos ámbitos y escalas. En primer lugar, pues como saben, hoy es 26 de septiembre y se conmemoran 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Entonces, en memoria de los 43 estudiantes, otra vez va esta conferencia, sobre todo para seguir, ¿no?, en la exigencia de la búsqueda en vida, justicia, verdad y memoria por ellos. Bueno, como les decía, a lo largo de estos años, pues he venido desarrollando en distintos momentos distintas preguntas que orientan la investigación, pero pues digamos que son algunas que están constantemente recordándome porque me interesa estudiar estos temas, que a veces también perdemos el foco, ¿no? Comenzamos a interesarnos por otros temas, pero siempre de alguna forma termino llegando hacia esta perspectiva que tiene que ver con cómo los familiares de las víctimas han entendido el problema, pero sobre todo cómo a su manera han politizado estas demandas de justicia, de qué forma ellos se organizan para la construcción de justicias, cómo han entendido el Estado de Derecho frente a esta grave crisis, cuáles son estas disputas, ¿no?, conflictos y tensiones en torno a las decisiones de los procesos burocráticos, legales y judiciales, y de alguna forma también cómo han construido memoria, ¿no?, estos procesos de recordar a las personas, de evocarlas en el espacio público. Entonces, básicamente es la agenda del día de hoy. Prometo no llevarme más de 50 minutos, lo haré de alguna forma en alguna parte más rápida que en otra, pero sí decirles que este problema, particularmente en México, se agrava por la desaparición masiva. Y esto hay que poner mucho énfasis, lo voy a decir más adelante, pero tiene que ver no solamente con casos aislados, sino efectivamente con una desaparición masiva de personas. Luego abordaré rápidamente los fundamentos teórico-metodológicos, la perspectiva relacional sociedad-estado, que he desarrollado ya en otras charlas, pero aquí quiero retomarlo muy brevemente. Finalmente, hablar de estos conceptos teóricos y cómo los he ido aplicando, ¿no?, la famosa agencia social y la participación, la agencia de gobierno y la política pública. Y quiero cerrar con la aproximación, un análisis de contexto que hemos venido desarrollando acá en el Colegio de Jalisco, el caso de Zapopan, que todavía es una aproximación, pero de alguna manera nos dan algunas luces para comprender el problema en contextos socioculturales. Muy bien. Bueno, pues para quienes nos están siguiendo en otras latitudes, decirles que si bien en México existe, que si bien existe una norma internacional que de alguna forma también habla sobre lo que significa una desaparición y quién la comete, pues dada la complejidad y las circunstancias en las que se han venido dando las desapariciones, pues acá se creó una norma, una norma específica, general, que define la desaparición como esa privación de la libertad de una persona seguida de la falta de información sobre su paradero.
¿Quién la comete? Pues acá se ha dividido, ¿no? Aquí también valdría la pena aprovechar este espacio para cuestionarnos, ¿no? Si vale la pena hacer estas divisiones jurídicas, y los abogados quizás tendrán algunas reflexiones y cuestiones que hacer, pero bueno, y esto también ha llevado a dividir quién comete la desaparición, pero hoy se habla de pues agentes del Estado, pero también grupos particulares, ¿no? Como los delincuentes comunes, y finalmente pues esta aquiescencia, ¿no? Personas eh, o grupos que cometen el crimen con apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Sí. Bueno, como les decía, creo que lo más importante es resaltar esta desaparición masiva en México. Estamos hablando hasta el día de ayer, una cifra oficial, ¿no? Hay que resaltar esto, de más de 133,000 personas desaparecidas en México desde el 1952 hasta el 2025. Este es el registro que existe. Por supuesto que vamos a ver que en los últimos 11, 14 años esta cifra ha ido en aumento cada vez más. Como ven, pues son los hombres los más afectados, hombres jóvenes. Ahora voy a regresar. Luego tenemos con casi 100,000 casos, y luego las mujeres con 30,000. Pero otra vez, más allá de los números, a mí me gustaría, como lo han venido haciendo los familiares de las personas desaparecidas, es recordar que se trata de personas con historias de vida truncadas, ¿no? Es decir, yo sé que es difícil recordar a los 133,000 o hablar de ellos, pero sí de algunos casos que en lo particular he venido dándole seguimiento, conociéndolos, como es el caso de Yesenia Gómez, que desaparece en una colonia al sur de Zapopan, en un polígono que es el que hemos estado estudiando en este análisis de contexto, y que voy a cerrar con ello al final. También es el caso de César Giovanni Calderón Jiménez, que su vida queda también truncada, de 25 años, con 2 hijos menores, que también desaparece en Lomas de la Primavera, otra de las colonias periféricas que son parte de las que estamos estudiando. Y voy a cerrar con ello al final de esta presentación. Como les decía, pues aquí están nada más para dar un poco de contexto de quiénes son las personas que desaparecen, en qué rangos de edades, según los registros oficiales. Pues vemos que las mujeres desaparecen en edades muy tempranas, y esto también nos empieza a dar luz sobre en qué contexto y por qué están desapareciendo, ¿no? Vemos que la mayoría empieza su desaparición a partir de los 5 años principalmente, y ahí empieza, ¿no? a subir la curva, como se darán cuenta, hasta los 19 años, entre 10, 14 años y 19 es, digamos, el rango donde mayor registros hay, muy jóvenes. En comparación con los hombres, pues, o en contraste, pues lo que vemos es que los hombres desaparecen en edades ya un poco más grandes, de 19 años, pero hay una curva que se mantiene de los 19 a los 29. Entonces, esto solamente para tener datos de contexto. No me quiero detener aquí porque pues esto significa desarrollar mucho cuáles son las razones, motivos. También se ha hablado mucho acerca de esto en otros espacios. Simplemente recordar que son múltiples las razones por las cuales desaparece una persona, que va desde el famoso reclutamiento forzado, los homicidios y desapariciones por los grupos criminales, la trata de personas, pero también las políticas de seguridad punitivas y de violencia institucional, de las que también ya se ha hablado en estos días. Los casos, bueno, aquí quiero señalar algo muy importante, porque un poco a diferencia de lo que hemos visto con algunas colegas o, por ejemplo, con lo que nos han compartido Mónica e Irene, que ellas de alguna manera están más discutiendo en el circuito de la administración de la justicia con casos judicializados. En el caso de la desaparición de personas, es muy, muy poco el registro que se tiene de casos que han sido judicializados. La mayoría se encuentra en la Procuración de la Justicia. Y esto pues ha significado un problema, por supuesto, de otro orden, ¿no? de ideas. Basta mencionar que solamente en el caso de desapariciones, por lo menos hasta el 2022,
se tenía un registro de 36 sentencias por casos de desaparición. Aquí lo pueden ustedes ver en la pantalla, 18 eran sentencias federales, 18 sentencias estatales, pero pues como se dan cuenta hay muy pocos casos que realmente se están judicializando y obteniendo una sentencia. Donde vemos a los perpetradores, vean, tampoco me quiero detener aquí muchísimo porque esto también nos llevaría a otra discusión, pero normalmente pues están las desapariciones forzadas, que son las que se pueden documentar y construir la famosa evidencia, que ya también se ha discutido acá mucho. Tiene que ver con perpetradores como la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías municipales, en los casos más locales. Lo que vemos es que de alguna manera las agendas de investigación en casos de desaparición se centran mucho más en lo que está ocurriendo en las fiscalías, ¿no? Es decir, en todo esto que tiene que ver con la integración de las famosas carpetas de investigación, que muchas veces, pues, como dicen los familiares, recuperando aquí una de ellas, que en el acompañamiento, pues es una farsa, ¿no? Esta famosa carpeta, porque son hojas y hojas que a veces pues no tienen sentido, no dicen nada, o los casos se integran como en uno solo, y no hay perspectiva de género, tampoco hay hipótesis de búsqueda muy claras, no se realizan los análisis de contexto, es decir, toda esta cuestión que tiene que ver con la procuración y lo que está ocurriendo en fiscalías. Voy a seguir. Como les decía, pues muy rápido, solo para no perder de vista desde dónde está el foco en esta investigación, pues como yo les decía, la perspectiva que ha venido orientando este trabajo, pues es la de la antropología política y del derecho, que son estudios centrados en los actores. Creo que esto también lo hemos discutido en los paneles, el poder, las estructuras políticas, pero sobre todo el análisis sociocultural que recupera estos sentidos de justicia y que trata de comprender el contexto en el que están sucediendo estos hechos. Analizar las causas de las violencias, los patrones de criminalidad y sobre todo estas consecuencias sociales, ¿no? Que aquí la antropología tendría mucho que decir en torno a cómo nos estamos organizando como sociedad, cuáles son nuestros valores, principios y intentar documentar todas estas violaciones a los derechos humanos. Claro que la base epistemológica que sustenta esto pues, son los propios derechos humanos, ¿no? Poner al centro de la discusión la dignidad humana, dado que pues, la violación a estos derechos comienza con el propio acto de desaparecer a la persona, continúa con esta criminalización, malos tratos y sobre todo un estado de desprotección que sobrellevan las familias y que se extiende de alguna forma hasta agravios colectivos que sufre pues toda esa comunidad, todo ese tejido social que es donde ocurre la desaparición y que les voy a poner algún ejemplo al final con este análisis de contexto que estamos haciendo en la periferia del sur de Zapopan. Finalmente, pues nuestra razón de ser como antropólogos del derecho, podríamos ser, está pues muy fundamentado en una etnografía y en mi caso particularmente en el ejercicio de hacer etnografía política que tiene que ver con la construcción de narrativas en torno a agencias, instituciones políticas en tiempos y espacios reales. Hay mucha también reflexividad y autoetnografía todo el tiempo, pero sobre todo pues es también gracias a todas estas experiencias y reflexiones que hemos adquirido en el acompañamiento a familiares desde el GAF. Bueno, el modelo que sustenta esto, pues ahí traté de ponérselos en lo pueden ver aquí en infografía, en esta pequeño mapa que es el que de alguna forma para mí es la guía, la ruta de cómo entender lo que está ocurriendo en esta relación sociedad-estado, que como les decía puede entenderse, ¿no? Mejor la interrelación e interacción entre diferentes actores, ¿no? Una agencia social que no es homogénea, que ahora lo voy a explicar cómo la entiendo, sino como un conjunto de actores bastante heterogéneos, lo mismo en el caso de la agencia de gobierno, pero que hay un eje muy claro que articula esto, que tiene que ver con la participación y el diseño, las decisiones de política pública. Claro, esto también implica comprender una formación de un Estado porque permite identificar y develar prácticas, ¿no? Las famosas prácticas de la agencia,
más allá de un interés normado y homogenizador, lo que buscamos es que sea más situado y operativo para tratar de comprender esos espacios en diversos ámbitos y escalas. Y si se dan cuenta, pues ese ha sido mi trabajo en realidad. A veces estoy en una escala mucho más nacional, tratando de entender lo que ocurre con leyes en el ámbito federal, lo que está ocurriendo y las decisiones que se toman desde el, digamos, poder más alto, pero a veces también es necesario regresar a los ámbitos más locales para conocer los casos de manera más directa. Entonces, en realidad lo que vemos es que es muy importante estos espacios donde la agencia social participa y desarrolla y va negociando también, porque lo que en realidad vemos es que efectivamente ha sido esta agencia social, esta capacidad del sujeto para intervenir en el mundo con distintos cursos de acción, aunque claro, siempre en un marco estructural que lo condiciona. Vemos a los familiares que tienen un rol central aquí. En ese sentido, para mí es muy importante rescatar esta red de apoyo en defensa de los derechos de las personas, que si se fijan, como se los ponía también acá en esta infografía, pues es sumamente compleja, es una heterogeneidad de actores, desde organismos internacionales, colectivas mujeres que buscan, académicos, periodistas de investigación. Es decir, tenemos una red compleja de personas que están ahí, pero en el centro siempre están los familiares de las víctimas. Y aquí quiero resaltar un concepto que es este mismo de familiar de víctima, porque puede entenderse de muchas maneras. Sin embargo, yo lo retomo del trabajo de María Pita, que quien ya también se ha mencionado en otros paneles, co-coordinadora del programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, María sin duda ha ido analizando y reflexionando estos activismos, pero a mí me pareció muy interesante retomar, aunque yo lo recupero más para el caso de familiares de las víctimas, ella lo hace para familiares de violencia policial, pero me parece que tiene que ver con esta idea de que son personas vinculadas por lazos de parentesco con las víctimas que se han convertido en un tipo particular de activistas, sobre todo motivados por este sentimiento de agravio y experiencia de justicia, no por intereses previos políticos. Y esto va a ser una gran diferencia en lo que vamos a ver, porque la mayoría de los familiares no están ahí por un convencimiento político previo, sino por estar a partir de, lamentablemente, la desgracia más grande de sus vidas, que los ha llevado a cambiar totalmente su modo de percibirse como ciudadano, ¿no? A una nueva agencia política, como yo les digo, porque incluso su forma de relacionarse con las autoridades ha cambiado, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de todos los familiares, estoy hablando de que existe una heterogeneidad, también distintos tipologías y modos de participación que he desarrollado en otras partes, que aquí tampoco lo voy a plantear, pero sí creemos que hay muchas formas de demandar esos derechos y que sí los ha llevado a algunos o a buena parte de los que deciden participar y movilizarse, a entenderse como sujetos de derecho. Y por supuesto que esto ha sido muy difícil, ¿no? Muy difícil también para ellos mismos pasar este proceso de cambiar su manera de entender, ¿no? Muchos dicen, es que nosotros creíamos en las autoridades, pensábamos que realmente nos iban a ayudar. Y bueno, pues a lo largo de muchos años se han dado cuenta que no es tan fácil hacer el reconocimiento de este delito o de lesa humanidad también, ¿no? Bueno, pero lo que sí hemos visto es que muchos de ellos han optado por convertirse en emprendedores de memoria, como lo diría Elizabeth Helling, ¿no? Memorias de ellos que no son fáciles de borrar o manipular aún con los miedos impuestos, los relatos oficiales. Y de alguna forma aquí hay también muchas disputas, ¿no? Mucha conflictividad entre estos actores, ¿no? Que luchan por recordar y no dejar en el olvido, pues ciertos hechos del pasado, que creo que esta es una constante, ¿no? Terminar por ir olvidando e ir como diciendo, pues eso pasó y ya pasó, cuando en realidad no hay ningún tipo de respuesta. Creo que el trabajo más importante es recordarnos que no son números, ¿no? No son solo números las personas, sino
que mantienen vigente en el espacio público la historia de vida de cada persona que ha quedado truncada y pues por supuesto también las de sus familias. Y quiero compartirles aquí un testimonio muy rápido que dice, quizás la movilización y los actos en memoria de los desaparecidos no sean acciones directas que te ayuden a recuperar a tu familiar, pero sabes que estás librando ese obstáculo del silencio, porque ir a lo público es darle un golpe a todas esas personas y al Estado que está ocultando la desaparición de tu ser querido. Entonces vean, ¿no? Hay mucha reflexión en torno a pues sí, sabemos que con esta movilización, con este acto, no lo vamos a recuperar de manera directa, pero estamos tratando de hacer visible estas historias que normalmente buscan ocultarse. Bueno, acá otro ejemplo, otro ejercicio de cómo se ha emprendido memoria. Y finalmente, bueno, para cerrar esta parte de la agencia social que tiene que ver con algo muy importante es la participación. Solamente resaltar que en esta relación entre ciudadanos y estados que se da con múltiples formas, diversidades, hay una fuerte asimetría de poder, ¿no? Eh, Definitivamente las organizaciones, los colectivos están en una relación bastante asimétrica, desigual, donde es muy difícil colocarte en el espacio público y proponer cosas. Aún así, pues vemos que existen muchos repertorios no convencionales, pero también buscan los espacios, los canales institucionalizados, como ahora los famosos consejos ciudadanos, en el cual recientemente celebramos que se hayan integrado por expertos, especialistas en el tema, pero también por familiares y que esperemos que realmente se activen estos tipos de mecanismos para saber realmente qué está sucediendo en torno a esta grave problemática. Pero quiero resaltar dos, por lo menos, maneras en las que estas familias participan, que ha sido muy importante, ¿no? Recordemos todos el hashtag sin las familias, ¿no? Donde nos recuerdan que no se puede generar política pública en la materia si no están ellos presentes, que tiene que ver con la creación de la ley general en la materia, pero también las jornadas de búsqueda en vida, porque estas jornadas van a ser muy importantes para demostrar a los operadores del Estado, tanto del Ejecutivo como del Judicial y especialmente en el caso de fiscalías, es que quienes han aprendido o han adquirido este conocimiento, incluso técnico, han sido las familias. Por supuesto, al lado del acompañamiento también internacional de grupos de antropología, forense, que los han, pero son ellos quienes han aprendido a hacer búsquedas, localización, a excavar la tierra, a reconocer cuerpos, etcétera, etcétera. Y esto va a ser muy importante para poder comprender cómo el Estado, las agencias del gobierno aún siguen sin reconocer del todo este ejercicio y esto nos cuesta muchísimo en materia de política pública. Bueno, la agencia del gobierno. Realmente, pues, este es un enfoque más teórico que tiene que ver con cómo entender de alguna manera el Estado, ¿no? El Estado en esta cosa más abstracta, sino que a veces necesitamos algunos referentes teóricos, conceptuales para orientar nuestra comprensión sobre los actores estatales. Y yo estoy retomando un poco la teoría de gobierno que está acerca del gobierno que está proponiendo Luis F. Aguilar, que efectivamente nos ayuda a aproximarnos a tratar de entender qué estamos hablando cuando hablamos del gobierno, ¿no? Y efectivamente lo que intentamos estudiar es esta pluralidad de organizaciones operativas e interacciones mediante las cuales pues el gobernante toma decisiones públicas, dirige a la sociedad, pero sobre todo es la manera en la cual toma las decisiones. Claro que no puede pensarse como si fuera una agencia unitaria y homogénea, ¿no? Otra vez lo que vemos es que también el personal de las entidades públicas pues no comparten ni los mismos juicios de valor ni los mismos compromisos ante los asuntos públicos. Y esto es algo que vamos a ir develando muchísimo más en las prácticas o como lo diría Luis Aguilar, en el gobierno fáctico, ¿no? Lo que en realidad ocurre en las prácticas, en los hechos. Por supuesto que mi mayor interés tiene que ver con la agencia de gobierno en interacción y vínculo con la agencia judicial y el sistema de justicia.
El problema se presenta pues cuando empezamos a ver sectores de ciudadanos, no todos, otra vez, estamos hablando de una situación particular como es el de la desaparición, y vemos que se juzga que las decisiones del gobierno pues son muy ajenas y distantes a las demandas, ¿no? Y aquí es cuando pues nos empezamos a preguntar sobre cómo empiezan a abrirse estas brechas que cuestionan el actual gubernamental. Y hay algunas componentes que nos permiten entender la estructura estatal, ¿no? En este vínculo con la social y la agencia gubernamental. Y básicamente Luis Aguilar nos propone cuatro componentes o cuatro ejes, no los voy a explicar todos, pero tiene que ver con la acción normada, la racional, la política, y que son causalidades que nos llevan finalmente a la deliberación y la decisión del agente gubernamental. La acción normada, pues, sin duda es cuestionar este imperativo legal que enfatiza la importancia supuestamente de cumplir con un sistema de valores y principios que reconoce y garantiza los derechos humanos y las libertades, un orden normativo que podríamos poner en tela de juicio. Creo que Héctor lo hizo de manera magistral durante la presentación el lunes en el panel, ¿no? Sobre cómo se detenta el poder y quién está tomando estas decisiones sobre cuáles son los valores y principios. Luego viene la acción racional, que tiene que ver justo con, otra vez, ¿no? La racionalidad de la administración burocrática. Sin conocimiento, el poder no puede producir bienes o servicios. Eh, para hacer realmente efectiva la gobernanza. Lamentablemente lo que vemos acá es que habría que cuestionarse mucho esta acción racional y lamentablemente también en esta disputa o conflicto con los familiares, como yo lo decía, quienes son realmente quienes nos están mostrando que han construido este sistema de conocimiento en torno a las búsquedas y que todavía me parece que hay demasiada conflictividad ahí en medio para poder entender que la gente de gobierno necesita tomar mejores decisiones para tener una efectiva gobernanza. Luego viene la acción política, que tiene que ver con los consensos, ¿no? De estas relaciones políticas entre los gobernantes, que, como decías, son de poder bastante asimétricas en estas discusiones, confrontaciones, y que atraviesan todo el proceso de deliberación y aprobación. Como ya les decía, ¿no? El gobierno se vuelve este problema cuando vemos que los discursos pues, no van muy de acuerdo, ¿no? Con lo que la propia sociedad está demandando. Y creo que la desaparición de personas es una situación límite que problematiza esta capacidad y eficacia del gobierno y que sin duda nos hace reconocer la importancia que tiene, pues hay que todavía ver cómo han de alguna manera enfrentado, controlado la crisis humanitaria que tiene que ver con este problema. Y yo solamente les quiero mostrar un panorama, porque pues esto me llevaría, yo creo que varias conferencias sobre cómo son esos discursos y decisiones gubernamentales ante el problema de la desaparición. Bueno, de 2006 al 2025, perdón, ahí me equivoqué, básicamente lo que estaríamos diciendo es que tenemos por lo menos 3 sexenios presidenciales, ¿no? Del famoso sexenio de Felipe Calderón por su guerra contra el narcotráfico, donde vemos que comienzan las desapariciones, pero aquí el discurso va a ir mucho más enfocado hacia los daños colaterales y esta crisis de violencia por el supuesto combate a la criminalidad, ¿no? Luego, en el 2012-2018, vamos a ver a un mandatario mucho más preocupado por y la institucionalización de la atención a las víctimas, supuestamente, pero con el caso Ayotzinapa, pues lamentablemente toda la idea que quería él mostrar de invisibilizar el discurso de las víctimas, pues sale a la luz y esto ahorita se los voy a mostrar, cómo tenemos que acudir a organismos internacionales para que lleguen a México. Con el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a ver que persisten, ¿no? Los mismos problemas de militarización de la seguridad pública. Vemos un reconocimiento bastante parcial del problema y sobre todo aquí
va a cambiar el discurso de las desapariciones porque lamentablemente lo vamos a ver mucho más enfocado y en otros estados, como es en el caso de Jalisco, que es donde yo vivo. El gobernador todo el tiempo va a estar acudiendo al discurso de que se trata de desapariciones voluntarias. Es decir, los jóvenes se van porque quieren, ¿no? Y otra vez quitando toda la responsabilidad al Estado de buscarlos, de encontrarlos, de saber qué fue de su destino. Y también López Obrador va a enfocar también su discurso muchísimo a las causas y condiciones estructurales como la pobreza, un poco también dejando de lado la discusión sobre las violencias emitidas por la criminalidad, la militarización y otros escenarios. Pues veremos qué pasa con la presidenta Claudia Sheinbaum, si habrá continuidad o no en su discurso. Y aquí, en esta línea del tiempo, porque no me quiero pasar más allá del tiempo, Alejandra, me controlas, por favor, pero básicamente lo que vemos es desde el 2011, eh, coincide que es cuando yo empiezo a hacer el estudio de esta problemática hasta la fecha. Tiene que ver con, pues por un lado, todos los hechos internacionales o las acciones que se han llevado a cabo junto con la política pública en materia de víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas. Y como ven, si lo consiguen ver en la línea del tiempo, pues va a ser muy importante, ¿no?, la visita del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU en 2011 para que por lo menos los gobiernos estatales y pues de alguna manera también el federal no le quedó de otra más que aceptar que efectivamente se estaban produciendo, se estaban creando víctimas que había que atender, ¿no?, que había que buscar en el marco de su guerra contra el narcotráfico, que lo estoy poniendo entre paréntesis, pero que sí esto implicaba que habría que atender a las víctimas que se estaban generando, ¿no? Que no solamente se trataba de daños colaterales, por supuesto que todo esto ha sido gracias también a la participación y demanda de las familias, ¿no? Por eso me interesaba tanto resaltar esta parte de la agencia social. Y bueno, ahí vamos a ver que se crea Províctima, que luego para el 2014, a partir de que se publica la Ley General de Víctimas, se transformará en lo que hoy conocemos como las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas. Pero ya desde el 2012 se empieza a crear un famoso Registro Nacional de Personas Extraviadas. Fíjense cómo aquí no se reconocía todavía tanto el concepto de desaparecidas, sino que se les seguía hablando de las extraviadas, de las no localizadas, que luego vamos a ver cómo se repite en el discurso. En fin, para la siguiente etapa, creo que otra vez, como les decía, la intervención de los mecanismos internacionales va a ser muy importante. Viene la revisión por parte del Comité contra la Desaparición Forzada, el CED, pero también viene la primera etapa del GIEI, ¿no?, del grupo interdisciplinario que viene a estudiar el caso, a hacer una revisión del caso Ayotzinapa, el cual lamentablemente se retira en el 2016 por tensiones con el gobierno mexicano, y que luego regresará, será reinstalado en el 2020. Y vean desde cuándo el Comité contra la Desaparición Forzada estaba intentando tener una visita a México. Tardaron 10 años en lograr que este comité visitara México. Aquí lo pueden ver ustedes claro, ¿no?, la visita del grupo, pero realmente el comité llega hasta el 2021, después de 10 años de estar insistiendo en que era necesario que este Comité contra la Desaparición Forzada visitara México para saber qué estaba pasando, ¿no?, ante un discurso de, bueno, lo que ocurre son criminales y daños colaterales, lo que está ocurriendo en México. Pero esto ha obligado de alguna manera a que se promulguen las leyes, que inicien las operaciones de las comisiones, que haya esta transformación de un registro de personas extraviadas a uno nacional de personas desaparecidas con un enfoque masivo, que se presentara también el protocolo homologado de búsqueda como una estrategia nacional en el 2020. En fin, también tuvimos por ahí el conflicto de que hay una reforma que elimina el fideicomiso de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación para Víctimas, que vamos a ver que en el 2024
este se declara inconstitucional, porque imagínense cómo se iba a eliminar este fideicomiso de fondo para las víctimas, que es de alguna manera uno de los pocos recursos que tienen las víctimas, y particularmente los familiares, para salir a hacer búsquedas. Luego viene, por ejemplo, en el 2019, la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, que se presenta de alguna forma como una manera de dar respuesta a la crisis forense que también estamos viviendo en este país. Lamentablemente hay un cierre formal de este mecanismo en el 2024, donde se acusa que no ha habido resultados. Finalmente ya vienen las reformas de la ley en este 2025, en donde vamos a tener una creación de una plataforma única de identidad, un banco supuestamente nacional de datos y carpetas de investigación. Bueno, para ir cerrando, porque ya creo que me he pasado un poco del tiempo, nada más señalar cómo, si se fijan, otra vez este problema tiene que pensarse en escalas, ¿no? Desde el ámbito nacional e internacional, lo que nosotros hicimos tiene que ver con un estudio particularmente de un polígono de colonias al sur de Zapopan, en una periferia, donde nosotros veíamos que ahí había muchos registros de jóvenes desaparecidos. Y tiene que ver con esto, ¿no? De cómo muchos jóvenes nos decían, es que tenemos que salir de la colonia para seguir con nuestros estudios, nos tenemos que trasladar a otros puntos lejanos, ya sea al centro de Guadalajara o a otras universidades, pero regresar a casa siempre es un riesgo. Y entonces, partiendo de esa idea de qué significa un riesgo vivir en la periferia, y sobre todo, fíjense, alejándonos, ¿no? Muchísimo, o por lo menos cuestionando o poniendo entre paréntesis esta idea de todas estas representaciones estereotipadas, ¿no? De estudios en torno a periferias, en donde evidentemente se hace, ¿no? Una conclusión muy rápida de, pues si son jóvenes periféricos, pobres, violentos. Entonces, ¿cómo rompes todos estos estereotipos? Porque suele ser muy fácil llegar a esas conclusiones, ¿no? Sí, jóvenes periféricos, y bueno, en Brasil también lo vimos muchísimo durante mi estancia postdoctoral en favelas, ¿no? Favelas, cuando en realidad lo que estamos hablando es que tanto las periferias pues son espacios sumamente diversos, heterogéneos, con condiciones sociales y económicas muy diversas, con asentamientos planificados, pero también con mucho asentamiento irregular. Es decir, allí en las periferias convive muchísima gente de todos los estratos, de todas las diversidades que ustedes pueden imaginar, y había que explicar entonces este contexto. Algunas de las preguntas es cómo se expresan estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y buscamos partir de algunos también indicadores como rezago social, incidencia delictiva, pero también cómo estas expresiones se convierten en factores que sitúan a los jóvenes en mayor riesgo de ser víctimas de una desaparición. Lo que buscábamos era comprender esta posible relación entre condiciones de vulnerabilidad y más reportes de jóvenes entre 15 y 29 años en este municipio. Esto implicó, lo explicaba mucho mejor ayer a Alejandra Aguilar Ross, pero efectivamente una triangulación de datos, ¿no? Partimos de primero las fichas de búsquedas de personas desaparecidas, y esto fue gracias a estudiantes que realizaron su servicio social de geografía aquí en el Colegio de Jalisco, y luego pues nos fuimos a los datos estadísticos, que como también lo señalaba ayer el maestro Yuri, había que cuestionar, porque cuando llegábamos al territorio y hacíamos los recorridos etnográficos, pues no había tales servicios de salud, las áreas recreativas en realidad eran parte del bosque de la primavera, entonces nos fuimos dando cuenta que había muchas cosas ahí, y también eso tenía que ver con la producción del dato y empezar a triangular información. Por supuesto que todo esto también tratamos de ponerlo en un orden en nuestras investigaciones o reportes etnográficos, ahí usamos el programa Atlas T para empezar a darnos alguna idea de lo que estaba ocurriendo. Bueno, aquí está lo que les decía. Estas son las fichas que sistematizamos en el área metropolitana de Guadalajara. Y si ustedes se pueden dar cuenta,
vean todos los rojitos, que son donde existen mayores reportes de personas desaparecidas, reportes oficiales de la Comisión de Búsqueda, están en las áreas periféricas, ¿no? Bueno, también el centro de Guadalajara. Esto rompe también con la idea de creer que suele ocurrir en las periferias, sino también vean aquí el chiquito, que es el centro de Guadalajara, y de ahí vean las colonias con mayor conflictividad en reportes están aquí. Nosotros, Tlajomulco de Zúñiga tiene también su explicación, pero bueno, no estamos ahí. Nosotros estamos en esta área periférica, que es al sur de Zapopan, y ya empezándole a poner el foco, pues se trata de estas colonias, ¿no? Particularmente Lomas de la Primavera, que es donde desaparece Giovanni, de quien les hablé al principio de esta presentación, Arenales Tapatíos, que es donde desaparece Yesenia, y aquí hemos intentado ir dando algunos seguimiento de algunos casos. Curiosamente, pues, o sea, son colonias que se van alejando cada vez más de los servicios, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, acá están el periférico, y conforme vamos avanzando vemos que es bastante complicado acceder a estas colonias. Solamente para que vean las líneas alimentadoras del transporte público, conforme nos vamos alejando a las colonias, dejan casi de existir. No hay manera de llegar a estas colonias si no es por los mototaxis, que voy a hablar de ello. Entonces, pues lo que vemos es que estos habitantes, pues efectivamente, ¿no? Se ven muy obligados a vivir en laderas, cerca de canales de agua, de arroyos, también exponiéndose pues a otras afectaciones ambientales, y bueno, y diversas expresiones de violencia, ¿no? Que justo Arenales Tapatíos es una colonia donde presentan muchos índices de violencia de género. Los mototaxis se convierten en un mal necesario porque, aunque no están totalmente regulados por el Estado, pues estas motitos que ustedes ven son la manera en la que la gente accede a sus colonias. Lamentablemente esto pues comenzó a convertirse en un negocio para la criminalidad organizada, que comenzó justo cuando estas colonias se crearon por parte de los habitantes de las colonias para dar un servicio para la comunidad. Lamentablemente muchos de ellos que dejaron el negocio debido a la extorsión, y bueno, pues ahora subirse a una de estas motos, particularmente en la noche, pues efectivamente, ¿no? Es a lo que hablan los jóvenes. Se convierte en un riesgo porque pues no sabemos ni quién la maneja ni dónde pueden terminar, especialmente si tienen que transitar por estos senderos, ¿no? Vean canales, arroyos, tiraderos de basura, laderas con vegetaciones crecidas, y que también nos dimos cuenta que se convierten en los principales lugares de contextos y hallazgos, ¿no? Para encontrar cuerpos, ¿no? Muchas, lo que antiguamente se llamaba fosas clandestinas, ¿no? Esto va a ser un problema para los jóvenes. Entonces, los adolescentes vemos que son los más vulnerables, especialmente porque en esas colonias vamos a ver un alto índice de jóvenes desempleados o con trabajos muy precarizados. También vamos a ver que sigue también una criminalización y estigma a ellos, a pesar de todos los avances normativos, que no hay una política pública clara de prevención, y los jóvenes viven con este miedo de convertirse en víctimas todo el tiempo. Y bueno, el territorio y la comunidad también se reconfiguran. Vemos que las relaciones sociales se redefinen, mucho más basadas en el miedo y la desconfianza en esos espacios habitados. Ahora sí, ya prometo cerrar, Ale, consideraciones finales porque ya me tardé muchísimo. Como vemos, pues la antropología del derecho procura comprender la desaparición como esta circunstancia compleja y multidimensional que implica, pues, esto, hacer análisis del contexto sociocultural, ¿no? También recuperar información sobre hechos del pasado que están siendo silenciados o negados. Un trabajo colectivo, y esto nos lo han venido a decir también organismos internacionales, que hace falta también esta documentación sistemática para reunir la evidencia del carácter sistémico y generalizado de las desapariciones. Finalmente, pues creo que los desafíos son mayúsculos para la política pública, pero creo que tiene que ver con esta política pública que reconozca a las víctimas, que las dignifique, pero que sea un reconocimiento del daño sufrido para la exigencia otra vez de justicia y reparación.
por supuesto que hoy vemos que hay un reconocimiento de víctimas, pero que van hacia un lugar distinto. A mí me preocupa mucho esta narrativa de la deshumanización, ¿no? Se les reconoce como víctimas, pero reproduciendo estos esquemas o narrativas que estigmatizan, ¿no? Y otra vez perdemos el objetivo de la dignidad humana, ¿no? Claro, pues sí, eran víctimas, pues sí, pero pues es que andaban en algo, ¿no? Por supuesto, estos jóvenes de la periferia que seguro estaban en algo. Entonces, creo que hay que ir contra estas narrativas. Esto implica también repensar relaciones conceptuales. Yo sigo pensando en cómo pensar en un país donde sigue ocurriendo este tipo de violencias en una justicia transicional, en una búsqueda con un enfoque humanitario que por supuesto sea complementario a uno judicial, pero también en recuperar a los procesos de las familias, en la deshumanización, en los problemas sociales crónicos. También se ha discutido mucho si este es un problema, es una crisis o realmente ya es un problema crónico. Y también cómo se van ampliando las brechas de desigualdad con todos estos afectados. Como les decía, pues para la política pública hay que seguir exigiendo que se comprenda de manera mucho mejor este problema. En la medida en que las altas autoridades no reconozcan el problema, va a ser muy complicado que se creen políticas y se adapten políticas públicas de Estado centradas en la atención a las víctimas, pero sobre todo como sujetos de derechos, ¿no? Requerimos más política pública enfocada a estos grupos para salud, vivienda, educación, y colocar en el centro también de la discusión a las niñas y los niños afectados, porque creo que estos son los más invisibilizados de todo esto. Ahora sí, terminé, Ale, prometo. Muchas gracias. No, no, no. Como siempre nos dejas muy interesados, la verdad. Este, pues, eh, Marco, ¿estamos listos? Sí, adelante entonces. Y recuerden poner sus comentarios y preguntas en el chat y también obviamente vamos a abrir un espacio para que las puedan manifestar de viva voz. Entonces, en cuanto termine Marco, adelante Marco. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, doctora Jacqueline, doctora Alejandra, mucho gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, agradecer pues el espacio de poder participar en esta conferencia de parte de este aniversario del seminario. Y bueno, para no robar un poco de más tiempo, pues agradecer la presentación, doctora Jacqueline, me pareció muy panorámica, ¿no? Respecto a lo que sucede acá en el país mexicano. Me pareció incluso hasta, o sea, no sé si lo pensaron así cuando organizaron el seminario, pero que la fecha haya sido hoy, creo que sí es algo, pues, como, pues para ponernos a reflexionar, ¿no? Sobre los ya 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Mm, un poco sobre el recuento de lo que nos comentaba, doctora, a lo largo de de la presentación. Quisiera como enfocarnos en algunos puntos que podrían como empezar a detonar un poco la reflexión y la discusión. Si nos pueda tal vez como platicar un poquito más respecto a esta como división, ¿no? Que se hizo en la ley general respecto a desaparición forzada y desaparición por particulares, las implicaciones que eso implica en política pública, ¿no? Y por otro lado también que en la misma ley viene hay como una división, no sé si tan explícita, pero que luego a veces las fiscalías se deslindan de que las fiscalías nada más investigan y no buscan, ¿no? Y que quienes buscan son las comisiones, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esa dinámica que se va generando, pues impacta en esta como relación, pues societal, ¿no? Respecto a las familias y estas prácticas dispersas que se hacen llamar Estado. Entonces, si nos pudiera un poco platicar respecto a eso. También un poco respecto a, no sé si se pueda como problematizar incluso también la cuestión
de la configuración de la víctima, incluso justo por la heterogeneidad de las familias que nos comentaba, que nos marcaba mucho que hay familias que sí hacen tal, sí hacen otra cosa, no hacen esto, no están dispuestas a recibir tales tratos, etcétera. ¿Qué tanto eso en términos de política pública, eso pueda definir cómo se tiene que ser una víctima, ¿no? Y creo que la antropología del derecho y sí nos podría como que dar ciertas luces sobre estas cuestiones, sobre esto, los límites, ¿no? En dónde tener cuidado, ¿no? Eh, y bueno, y como último punto, me pareció interesante lo que nos comentaba respecto a, a este cambio de percepción de las familias de cuando usted comentaba que ellos les decían respecto, es que yo pensé que el gobierno, es que yo pensé que el Estado. Entonces, no sé si ¿qué tanto eso en términos como de antropología política no quedará entonces como la división de Estado-sociedad como muy corta, ¿no? Para explicar los procesos respecto a, o sea, como esa relación, esas disputas donde, pues al parecer el Estado no lo puede todo, claro. Entonces, no es omnipotente, etcétera. Y habría que pensar en otros conceptos, otras palabras, no sé, para sí, como que tener en la mente, en el cuadro, esas relaciones que no necesariamente configuran un estado, ¿no? Tal cual. Y bueno, creo que un poco esos son mis comentarios. Nuevamente agradecer el espacio y la presentación. Me gustó bastante. Doctora Jacqueline. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alejandra. Bueno, Marco, te agradezco sobre todo que hayas podido hacer este ejercicio de síntesis y de algunos cuestionamientos, dado que luego uno habla demasiado y habla demasiadas cosas. Efectivamente, yo creo que la ley general en la materia tuvo muchas discusiones y yo creo que es una ley que surge particularmente de las demandas de las familias, que incluso platicando, bueno, con el propio Jorge Verástegui, no me lo dejará mentir, pero él me dijo, al final no quedamos satisfechos con esta ley, ¿no? Porque efectivamente si nos ponemos en el marco de los derechos humanos internacional, o sea, el reconocimiento tendría que ser desapariciones forzadas para todo el mundo por simple hecho del deber constitucional del Estado de que no está garantizando la seguridad de una persona. No obstante, efectivamente, ¿no? A la hora de realizar las investigaciones y querer judicializar los casos, ahí comienza la dificultad para empezar, ¿no? A hacer las divisiones del delito, porque entonces resulta que no necesariamente era el Estado o los agentes del Estado tan fácil de documentar estas evidencias, como si lo era, por ejemplo, en casos de desaparición por motivos políticos, ¿no? Era muy evidente que se trataba de alguien que había sido desaparecido por eso, y entonces, evidentemente, pues eran los agentes del Estado. Acá el problema es que tenemos esta confluencia tan perversa que a veces ya no sabemos, ¿no? Si es criminalidad, si son agentes del Estado o es lo mismo, lamentablemente, porque está tan imbrincada, pero a la hora de documentar y hacer la evidencia, ¿no? Y de construir sentencias, bueno, seguramente los abogados dirán mucho más que yo al respecto, pero me parece que esa fue una de las ideas por las cuales se pensó que es la única ley, ¿eh? La única ley, lamentablemente en la de México, no conozco otra en ningún lado que tiene esta división entre desapariciones cometidas por particulares y desapariciones por agentes del Estado. Entonces, que como dices, al final parece que en la práctica ha resultado mucho más problemático para dirimir responsabilidades del Estado, ¿no? Entonces, y sobre todo para la hora de hacer, y aquí lo ligo con la segunda cuestión, la búsqueda y la investigación. Y efectivamente, cuando se planeó el diseño de la ley, se planeó con estos dos propósitos estos dos grandes enfoques otra vez, el enfoque humanitario y el enfoque de la investigación judicial. El enfoque humanitario
lo que buscaba era efectivamente que las personas se localizaran, ¿no? Que las personas llegaran a sus familias para evitar el mayor dolor posible. Por eso era tan importante dividir el ejercicio de las fiscalías versus el de las comisiones, porque las comisiones iban a tener este propósito, ¿no? De reducir el mayor daño posible a las familias y reintegrarles a esa persona. Y las fiscalías no, las fiscalías tenían el propósito de investigar el delito en esta complejidad, ¿no? De qué tipo de delito se trataba, si era un delito por ejemplo, de trata que luego terminaba, de desaparición que luego terminaba en trata, que es como lo vemos, o de desaparición que luego termina en feminicidio. Entonces las fiscalías tenían este propósito. La cosa era que tenían que trabajar de la mano, ¿no? O sea, porque los enfoques humanitarios están, y el enfoque judicial están, o sea, uno no puede pensar sin el otro. Entonces, aquí lo que vemos es que cada quien ha caminado por distintos rumbos, ¿no? Ha sido mucho más difícil que la comisión de búsqueda, las comisiones trabajen con las fiscalías y a las comisiones no se les ha dotado de atribuciones para hacer procesos de investigación, y las fiscalías ahora se deslindan de hacer la búsqueda de las personas porque no les toca. Entonces, lo que vemos es que tanto el enfoque humanitario como el enfoque de la investigación judicial, pues en México aún parece que se han quedado todavía en buenas intenciones, ¿no? O sea, ojalá que me equivoque y ojalá que cada vez haya más ejercicios donde realmente estén trabajando de manera conjunta, porque también sabemos que pues evidentemente los servidores públicos también luego llegan a estar bastante agotados, ¿no? El famoso burnout de tantos y tantos casos que tampoco podemos perder de vista por ahí, analizarlo. Pero sí creo que necesitamos quizás una política pública a veces en este momento mucho más enfocada en el humanitario, ¿no? Lograr que realmente las personas, reducir esos daños, y luego tal vez en la aplicación de mecanismos internacionales de justicia transicional para poder apostar a estos procesos de justicia. No lo sé, a veces pienso muchas cosas que ya están fuera del ejercicio de qué realmente se pudiera hacer. Y esto también tiene que ver con lo de la configuración de las víctimas, donde efectivamente, ¿no? Creo que lo que aquí hemos tenido es paliativamente ir dando algunas respuestas de política pública, como en el 2011 la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas, y luego que se transforma a partir de la exigencia de la Ley General en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que en cada estado se maneja de manera totalmente distinta, no hay como, ni siquiera hay protocolos que sean en común. Este es un estado federativo y esto también complica muchísimo la atención a las víctimas y los fondos de atención, pero me parece que es eso, ¿no? Que se han ido dando como cosas bastante desestructuradas, y en realidad es que no se piensa otra vez a la víctima desde esta condición de reparación integral del daño, ¿no? Cuesta mucho todavía hacer este reconocimiento, y que está otra vez ligado al enfoque humanitario y al de la justicia. O sea, ¿para qué queremos reconocer víctimas? Pues para que haya justicia, si no, pues no tendría sentido, ¿no? Caeríamos en este proceso de estigmatización de pobrecitas las víctimas, y creo que no es por ahí para donde tendría que ir el discurso, por lo menos no desde la antropología del derecho y la política. Y finalmente, pues sí, las categorías nunca alcanzan, Marco, no tienen ese rendimiento explicativo que uno quisiera, pues dado que efectivamente los problemas son más perversos y complejos, ¿no? Los famosos wiki problems son mucho más complejos, pero pues de alguna forma uno puede irse a hacer un trabajo mucho más antropológico y documentar las prácticas. Ya sea aquí también ya se habló de algunos autores que son claves, como el propio Victor Turner y los performance, pero bueno, de alguna manera nos tenemos que asir de algunas categorías para tratar de comprender estos problemas perversos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Sin duda es un tema sumamente complejo. Les voy a compartir dos comentarios que están en el chat. Hugo Oscar Granja nos comenta, buen día. Tengo 13 años estudiando la desaparición forzada de personas desde el campo del derecho penal y derecho penal internacional.
a través de estudios de especialización y particularmente no comparto los tipos penales que establece la Ley General en materia de desaparición forzada, es decir, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Primero, porque trata de invisibilizar a las víctimas directas e indirectas frente a la responsabilidad estatal y porque el Estado trata de eludir la responsabilidad frente a la comunidad internacional, especialmente frente a la Corte Penal Internacional, porque la desaparición forzada está catalogada como un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, que me parece un poco que va con lo que ya había comentado, doctora, que preguntaba Marco, ¿no? Y bueno, también Juan Pablo Cruz Pérez comenta y pregunta, después del caso Radilla Pacheco y la reforma en derechos humanos de 2011, ¿las desapariciones forzadas en México se han reducido o han aumentado? Además, tiene otra pregunta, ¿cómo garantizar las medidas de protección cuando hay personas desaparecidas por defender su hábitat ante el contexto de los megaproyectos? Adelante, doctora Jacqueline. No, bueno, decirles a los dos que, primero agradecerles sus participaciones y me alegra escuchar que coincidimos un poco en este pensamiento. Efectivamente, ¿no? Creo que México ha hecho un muy buen trabajo de diplomacia, hay que agradecerlo también, pero lo cierto es que en temas como este particularmente nos hemos visto muy afectados, dado que pues este es un país receptor de muchos defensores de derechos y que lamentablemente los que están acá están siendo bastante víctimas de esos derechos, que tiene que ver con esto que señalaba al final el último comentario, ¿no? Efectivamente, los que también sabemos que desaparecen están vinculados en la defensa de territorios, de recursos naturales, ¿no? Y yo creo que ahí también hace falta, es un trabajo que yo invito, que tengo ahí también pendiente en la agenda, pues no nos da la vida, pero creo que también valdría muchísimo la pena, así como se documentan los casos de desaparición, empezar a hacer esta documentación sistemática de los casos de los defensores de territorio, de medio ambiente, de recursos que están siendo desaparecidos o utilizando esta figura para pues esto, ¿no? Quitarlos de la posibilidad de implementar estos megaproyectos. Y efectivamente, pues frente a la Corte Penal Internacional, pues estos dos tipos de figuras de delito pues no tienen mucho sentido, ¿no? Más bien otra vez, hay un Estado que está incumpliendo con su deber de proteger a las personas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu pregunta, por tus preguntas. Doctora, creo que hay un tema que no comentó en relación a la pregunta de Juan Pablo Cruz Pérez, que era justamente si esta tipificación y esta reforma en derechos humanos de 2011 a partir del caso Radilla traía algún cambio en relación al número de personas o de casos de personas desaparecidas. Bueno, lo que vemos es difícil también en este tipo de delitos saber si aumentó, ¿no? Lo que vemos es que sí hay mayores registros de personas desaparecidas. Entonces, evidentemente sí hay una tendencia a la alza de registros. No sabemos si es porque las personas se están acercando más, o sea, es decir, no, es imposible saber si en el 2006 había más personas desaparecidas que en el 2025. Lo que sí vemos es que evidentemente hay más registros, más personas están yendo a denunciar. Si no están denunciando en fiscalías, porque efectivamente ahí tampoco hay, no sabemos en la totalidad de cuántas personas están yendo a denunciar el delito de la desaparición, pero sí estamos sabiendo que hay muchísimas más personas que se están acercando a las comisiones de búsquedas a levantar el reporte de búsqueda. Entonces, eso sí, y con base en estas dos, digamos, grandes bases de datos es como se construye el registro oficial. Pero acuérdense que solamente 2 delitos de cada 10 se denuncian. Entonces, pues la impunidad es altísima, ¿no? Imagínense qué está ocurriendo que no tenemos ni idea de lo que, la cantidad de personas que estén desaparecidas. Sí, ese es un buen tema, ¿no? Cómo construir las estadísticas. Y luego si uno entra al registro nacional, encuentra un montón de hipótesis y bueno, bastante difícil navegar en todo eso. Y pues no sé si alguna de las personas que nos acompaña, que está conectada, tiene alguna pregunta que quiera realizar o comentario. Aprovechen que tenemos a una experta en un tema tan delicado.
Christopher está levantando su mano, le vamos a Ah, ok, permitir. es que no me aparece. Listo. Adelante, Christopher Saldívar. Ajá, ¿y me escuchas? Sí. Ok, justo tiene que ver un poco con esto que se está comentando de si desapariciones forzadas o cometidas por particulares. Eh, y bueno, a mí sí me queda un poco esa inquietud, ya lo pregunté en Facebook, pero no me contestan así claramente. Lo preguntaba en otro curso, porque pues sí, parece que hay esa, eh, como que no es muy claro, ¿no? De que sí es que porque el Estado, pero que el Estado está coludido, ¿no? Y no siempre es tan fácil demostrar. Pero eh, resulta que actualmente, con los acontecimientos recientes de esta cuestión del líder de la barredora, pues parece que ya incluso ya está vinculado a proceso, que es una persona que al mismo tiempo que era secretario de seguridad, era líder de un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación, de la Barredora, entonces ejercía las dos funciones. Ahí que ocurre, todas las desapariciones que estuvieron vinculadas a este grupo criminal de la Barredora, eh, tendrían que ser reclasificadas a desaparición ya no por particulares, sino por desaparición forzada, o qué pasa, o son las dos. ¿Qué pasa ahí? No me queda tan claro. O sea, en México que existe esta distinción, porque finalmente, pues sí es un grupo criminal, es por particulares, pero dentro de ese grupo criminal ya, bueno, una vez que se emita sentencia, se puede corroborar que efectivamente era un funcionario del Estado y eso lo convierte en una desaparición forzada. Entonces, ahí cómo queda. Y bueno, eso como pregunta. Y pues nada más como comentario. Me parece bien interesante. Por ejemplo, ayer se hablaba de eh, cómo separar un poquito esta parte del activismo y del involucramiento, ¿no? Por parte de los investigadores de, en la elaboración del activismo, ¿no? En la elaboración de los documentos periciales por las consecuencias que pueda tener. En este caso me parece que es todo lo contrario, ¿no? Es más difícil desvincularse, sino tendría que estar más involucrado con las personas a la hora de hacer estos análisis, sobre todo este análisis de contexto, ¿no? Entonces esa sería mi duda, no sé si fui claro. Gracias. No, al contrario, Christopher. Ay, perdónale, No, no, no. tomé la palabra antes. Eh, yo creo que tú tienes la respuesta mucho más clara que nosotros, ¿no? O sea, me parece que efectivamente sí va por ahí. Evidentemente, en el momento en el que esa persona actúa, ¿no? Era lo que comentábamos, ¿no? Cada vez es más difícil que las definiciones de la ley se ajusten a la realidad, porque efectivamente, ¿no? Se supone que quien comete una desaparición es esa persona o grupo que actúa con la autorización o apoyo de los agentes del Estado, pero resulta que es al revés, que los agentes del Estado son realmente esos particulares que están llevando a cabo actos de criminalidad, ¿no? Corrupción, delincuencia, etcétera, etcétera. Bueno, casos hay cada vez se documentan más, ¿no? El caso Nayarit con el fiscal Abeitia, etcétera, etcétera. O sea, como hay casos ya bastante emblemáticos y que efectivamente, si tú tienes la oportunidad de revisar las sentencias, pues muchas de las sentencias son por desaparición forzada en realidad, ¿no? O sea, las de desaparición cometidas por particulares son mínimas y también son muy diferentes las sentencias, o sea, finalmente lo que tiene que ver con reparaciones y políticas públicas. Entonces, también esto afecta, por supuesto, pero pues en teoría tendrían que ser más bien juzgadas como desapariciones forzadas. Creo que tú tienes mucho más claridad en la respuesta. Y en cuanto al activismo, híjole, yo coincido contigo, creo que es súper complicado también aquí, aunque yo la verdad es que siempre digo, trato de no ser tan activista, aunque todo el mundo me dice, pues claro que lo eres y se te nota y bueno, ¿qué les digo, no? Entonces uno dice, no, estoy siendo bastante más académica, pero efectivamente, en el caso de los peritajes, yo creo que es otra cosa, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de realizar peritajes, no los realizo también por lo mismo, ¿no?
creo que me costaría mucho más trabajo realizar un peritaje. Para mí sería como mucho más difícil, pero creo que en los análisis de contexto sí tenemos este permiso de ser un poco, poner mucho más énfasis en también la voz de no solamente los afectados, sino toda la comunidad, los afectados directos, quiero decir, sino cómo se afecta a toda la comunidad, y eso creo que es importante, ¿no? Otra vez poner en el centro a las personas del análisis. Entonces, pues, yo insisto, Christopher, creo que tú tendrías que escribir algo porque tienes mayor claridad de lo que está sucediendo al respecto. Muchas gracias, Christopher. Gracias, doctora. Y bueno, en el chat nos comentan sobre el caso de la barredora. Ambos tipos penales se mantienen con investigaciones por desaparición cometida por particulares a los presuntos responsables y por desaparición forzada al líder de la barredora por su calidad de servidor público. Esto es lo que nos comenta Hugo Oscar Granja. Y bueno, Daniela García menciona justamente a propósito del comentario de de Marco, ¿no? Muy interesante, gracias por la ponencia. Por cierto, hoy se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hashtag hasta encontrarlos. Entonces, bueno, sin duda es un tema que es bastante difícil de investigar, bastante difícil de vivir, ¿no? Que nos representa muchos retos, y una de las cosas que creo que han aportado mucho esta mañana es el relativo a las políticas públicas, ¿no? Como una forma, también ya lo comentaba la doctora Jacqueline, de reparación integral del daño, ¿no? Justamente con la perspectiva de no repetición, que es lo que a todas creo que nos interesa y nos gustaría que pasaran en estos casos. Y bueno, no sé, doctora Jacqueline, Marco, si quieran... ok, me comentan que no hay comentarios en YouTube ni Facebook, entonces no sé si quieran hacer un cierre. Primero Marco y después doctora. Adelante, Marco, entonces. Sí, bueno, no, creo que solamente sería pues nuevamente para agradecer el espacio, la oportunidad de estar acá y de conversar sobre un tema tan importante, tan urgente y que no parece acabarse, lamentablemente. Y bueno, creo que no queda otra más que pues seguir trabajando, seguir pensando, reflexionando y acompañando a las familias. Creo que es también uno de los estandartes que tenemos acá en el GAF. Entonces, pues nada más eso y agradecer. Muchas gracias a ti, Marco. Y doctora, adelante. No, igual agradecerles que esta mañana nos hayan escuchado. Sabemos que es un tema complicado, difícil, especialmente porque aún seguimos ahí, ¿no? En el problema. Ojalá que pudiéramos estar pensando ya más bien, como decía, ¿no? En mecanismos de justicia transicional, donde esto ya hubiese pasado. Pero incluso a hablar sobre estos temas también, pues sigue generando este miedo, esta desconfianza. Ojalá que también podamos abrirnos mucho más al diálogo, como bien decía Marco, más allá de la estigmatización y la criminalización del problema, sino creo que todavía nos hace falta mucho más comprenderlo como un problema público que nos afecta a todas y a todos, y todos los que estamos acá. Y bueno, ojalá que el Seminario Permanente de Antropología del Derecho nos dé muchos años más para seguir colocando este tipo de problemas. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctora Jacqueline Garza y Marco Sánchez. A todas las personas que se conectaron, a quienes siguen la transmisión en Facebook y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera conferencia en el tercer día de actividades del 10º aniversario del Seminario Permanente de Antropología del Derecho del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Mi nombre es Alejandra Marlene Gómez Barrera y les invito a que nos acompañen a las 4 de la tarde en el tercer panel titulado La incidencia de la antropología del derecho en los problemas sociales, en donde estará la doctora Laura Serrano Santos, la doctora Edna Bravo Luis, la doctora Florencia Carbonell y la doctora Mayara Matos. Y en nuestra actividad de clausura, a las 6 de la tarde, en donde vamos a revisar pues algunos comentarios finales de este 10º aniversario. Muchísimas gracias, pasen excelente tarde y nos pueden seguir, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.